Les pido a todos que busquen en sus Biblias, en el libro de Juan, el primer capítulo, los versículos por los cuales estaremos guiándonos para la predicación de este mediodía. Juan, capítulo 1, los versículos del 19 al 28. Dice así la palabra de Dios. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron diciendo: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. En nuestra búsqueda ansiosa o deseosa del conocimiento y la verdad, existen diversas formas de obtener información. Dos métodos fundamentales se destacan sobre los demás. Estos son los siguientes: los testimonios que tienen las personas de algún personaje o algún acontecimiento, y el testimonio personal. Ambos testimonios, el testimonio de otros como el testimonio personal, son valiosos. Respecto al testimonio de otros, el testimonio de otros se refiere a la información o conocimiento que obtenemos a través de las experiencias, observaciones o investigaciones de otras personas. Por ejemplo, en el campo científico, los científicos que estudian el cambio climático confían en gran medida en los datos y observaciones recopilados por otros investigadores en todo el mundo para llegar a ciertas conclusiones. En el campo del periodismo, los reporteros a menudo se basan en el testimonio de testigos oculares, expertos y fuentes anónimas para construir sus historias sobre eventos actuales. Y respecto al sistema judicial, en el juicio, el testimonio de testigos, expertos, forenses y otras partes involucradas es crucial para que el juez y el jurado determinen la verdad de los hechos. Así que es importante el testimonio que las personas puedan tener. Pero también está el testimonio personal. El testimonio personal se refiere a la experiencia directa y de primera mano de un individuo sobre un evento, fenómeno o realidad. Por ejemplo, las personas que sobrevivieron al Holocausto, que comparten hoy en día sus experiencias personales, proporcionan un testimonio nítido de lo que allí ocurrió. Hablan de los horrores que ellos vivieron, de las situaciones que enfrentaron, y esto nos sirve a nosotros para tener una clara perspectiva
de ese gran acontecimiento histórico. Por otro lado, tenemos también los sobrevivientes del 9/11, que comparten sus experiencias personales cuando dos naves se estrellaron contra las Torres Gemelas. Muchos murieron, pero otros sobrevivieron. Ambos testimonios, los testimonios de otras personas como los testimonios personales, ocupan un puesto importante en la investigación para encontrar la verdad respecto a algún personaje o algún acontecimiento de la historia. En el libro de Juan, que estamos estudiando, hallamos estos dos tipos de testimonios respecto a Cristo. Personas que lo vieron, personas que vieron a Cristo, lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron resucitar a un muerto de 4 días. Personas que vieron cómo los leprosos eran limpiados, cómo a los ciegos les era dada la vista. Personas que pudieron presenciar todos estos milagros y hoy los podemos leer en la palabra de Dios. Pero también existieron testimonios muy personales, muy particular. En este caso, en el libro de Juan hallamos el testimonio personal que da Juan, el autor del libro, en el primer capítulo, versículo 14, cuando dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Muchos pudieron contemplar la gloria de Cristo. Muchos pudieron ver que Cristo era más que un ser humano, que era el Dios encarnado. Vieron sus milagros, vieron sus señales. No les quedaba duda de que Cristo era el Hijo de Dios. Pero está el testimonio personal de Juan el Bautista sobre Jesús. Juan fue la persona que Dios escogió para anunciar la venida del Hijo de Dios a la tierra. Y se le había dado una señal a Juan. Dios le había dado una señal diciéndole: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ese es el Dios encarnado. En Juan 1:32. Así que la vida y obra de Juan en relación con Cristo nos dejan enseñanzas y aplicaciones muy valiosas que a través de este sermón estaremos viendo. En primer lugar, se nos cuenta en las Escrituras de los versículos 19 al 22 que Juan sabía quién él era. Dice la Escritura: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Hoy en día, las personas quieren hacer valer lo que son por su percepción personal. Hay muchas personas que se perciben ser algo que no son. Por ejemplo, hoy en día muchas personas, muchos hombres se perciben ser mujer. Y habría que aceptarlo de esa manera porque se perciben que son mujeres. Pero su organismo, su constitución, su forma y todas sus características inherentes son las características que pertenecen a un hombre. Sin embargo, esa persona se percibe como mujer.
Juan no tenía ese problema de falsa percepción. Juan enfrenta su propia realidad diciendo que no era el Cristo. Yo no soy el Cristo. Juan podía haberse percibido como un gran Mesías. Yo soy ahora el Mesías, el enviado de Dios. Pero él sabía que no lo era. Juan sabía que era un enviado de Dios que debía cumplir la misión para la cual Dios lo había enviado. Tampoco Juan tenía una percepción errónea con relación a quién él era. Muchos veían a Juan como el Elías encarnado. Se esperaba que Elías regresara a proclamar la venida del Señor, como dice Malaquías 4:5. Se esperaba que hiciera varias cosas. Primero, advertir a la gente, ungir al Mesías en su puesto real, resucitar a los muertos y ayudar a seleccionar a los que debían participar de su reino. Juan negó ser el profeta Elías. Yo no soy Elías en persona, aunque Cristo, después hablando de Juan, dice que Juan tenía el espíritu de Elías. Pero Elías no había encarnado en Juan. Juan era Juan. Tenía el espíritu de Elías, pero era Juan. Yo no soy Elías, personalmente. Se esperaba también que Juan fuera un profeta, pero él dice, no, yo no soy profeta. Yo no soy profeta. En la época de Juan se pensaba que un profeta sería el precursor del Mesías. En Juan 7:40, algunos llegaron a pensar que Juan era Jeremías, que Juan era Isaías, o que Juan era Moisés. No, pero yo no soy el profeta, decía Juan. Juan no buscaba ser reconocido. Juan no buscaba ser un gran hombre de Dios. No buscaba que las personas lo conocieran como un hombre sobrenatural. No buscaba que su ministerio lo convirtiera en un hombre orgulloso, vanidoso. Juan era un hombre extremadamente humilde. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Juan era solamente una voz en el desierto anunciada por Isaías el profeta. En el versículo 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿A qué escritura se refería Juan? Si vamos a Isaías capítulo 40, versículo 3 en adelante, Isaías dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Si Juan el Bautista es la voz en el desierto que prepararía el camino a Jehová, Cristo tendría obviamente que ser el Jehová anunciado por Isaías. Si Juan el Bautista es la voz que se escucha en el desierto, Cristo tendría que ser el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Esto habla acerca de la preexistencia del Hijo de Dios. Recuerden que comenzamos a estudiar este capítulo con las palabras de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya Él existía desde la eternidad. Él se encarnó, Él vino a esta tierra, tomó forma humana para que nosotros conociéramos a Dios. Así que Juan aquí habla tanto de la preexistencia
del Hijo de Dios que existía antes de venir físicamente a la tierra, como también nos habla de la preparación que debía hacer cada individuo para recibirle en el corazón. Dios está aquí, hay que recibirle de un modo específico para que ese Dios encarnado pueda morar, pueda habitar entre nosotros, pueda compartir con nosotros, pueda cenar con nosotros. Así que Dios acepta a todo pecador, pero todo pecador debe saber qué es lo que ese Dios encarnado está procurando de todo pecador. Por eso, Isaías, hablando de la voz que debe ser escuchada en el desierto, habla acerca de los montes, de los valles, de los collados, de las torceduras, de todas estas cosas que tienen que ver con los errores de nosotros los humanos. Por ejemplo, parafraseando lo que Isaías está hablando de esa voz en el desierto, podemos decir lo siguiente: la actitud de todo hombre debe ser enderezada. La actitud de todo hombre debe ser enderezada, porque aquí está ya el Dios encarnado. Eso es lo que la voz en el desierto debía anunciar. Dios está aquí, el Rey ha llegado, el Dios encarnado está aquí. Enderézate porque Él te está mirando. La actitud de todo hombre debía ser enderezada. Número 2, los vacíos, los valles de los hombres debían ser rellenados con la presencia y la gloria de Dios. El orgullo, en tercer lugar, y la soberbia humana debían ser abatidos, que son los montes y los collados que debían ser bajados. Toda torcedura, número 4, toda torcedura moral debía ser enderezada. Y número 5, toda aspereza del carácter humano debía ser allanada. Había que hacer un cambio para recibir al Salvador, al Dios encarnado. Y Juan el Bautista era el mensajero que proclamaría el advenimiento de ese Dios y llamaría a los hombres a que se arrepintieran y se volvieran, porque el Rey del universo había llegado. Por eso Juan, en nuestro tercer encabezado, bautizaba en agua para arrepentimiento. Ese era el ministerio de Juan, llamar a los hombres al arrepentimiento. Si vamos a Mateo 3, versículo 11, primera parte, dice aquí que Juan decía lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad y propósito, un cambio sincero de la mentalidad y la disposición en cuanto al pecado. Involucra un cambio radical de perspectiva, un cambio de sentimiento, un cambio de propósito. De aquí que podemos decir que la palabra arrepentimiento tiene 3 elementos importantes: la confesión, el abandono del pecado y volverse a Dios. La confesión, confesar los pecados, abandonar los pecados y volverse a Dios. Esto involucra entonces el aspecto intelectual, conocer que se ha ofendido a Dios. El pecado viene a ser reconocido cuando la ley es puesta delante de nosotros, que es un espejo que refleja nuestra realidad. Desde el punto de vista humano, el pecado de David fue contra Betsabé. Sin embargo, David dice: contra ti, oh Jehová, he pecado. Yo he pecado contra ti, en primer lugar. Así que
El arrepentimiento entraña un conocimiento intelectual, un conocimiento de la ley, un conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, pero también entraña un elemento emocional, el arrepentimiento. Miren la expresión del publicano: Dios, sé propicio a mi pecador. Él se golpeaba el pecho. Mientras el fariseo levantaba sus manos diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, avaros, ladrones, adúlteros, ni tan siquiera soy como este publicano que está a mi lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de lo que yo poseo. Era una actitud arrogante y de menosprecio hacia el publicano. Sin embargo, el publicano, viendo su realidad como pecador, se golpeaba el pecho, angustiado, entristecido por su pecado, y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Así que el arrepentimiento tiene que ver con reconocer cuál es la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios, qué es lo que dice la ley. Y también tiene que ver con esa tristeza que embarga nuestro corazón cuando ofendemos a Dios. Esa tristeza que nos lleva a reconocer: Señor, yo he pecado contra ti, te he ofendido, no he hecho lo correcto. Vengo delante de ti para que tú tengas misericordia. Esa era la condición del publicano. Pero el arrepentimiento no se queda en un conocimiento intelectual, en un conocimiento emocional. Pasa a ser un elemento voluntario, de la voluntad. Debe existir el ejercicio de la voluntad en el arrepentimiento para que el arrepentimiento en verdad sea efectivo. Esto significa una vuelta interna del pecado y una vuelta de corazón sincero a Cristo para perdón. Y una de las palabras utilizadas para arrepentimiento es cambiar de dirección. Esto está ilustrado en la historia del hijo pródigo. Ustedes saben que el hijo pródigo vino a su padre y le dijo: dame mi herencia, lo que me pertenece. Yo quiero disfrutar en vida, en tu vida, mi herencia, la que tú supuestamente debes dejarme cuando mueras. Yo la quiero disfrutar ahora. Y el padre le dio lo que él quería. Malgastó toda la fortuna, todo el dinero que el padre puso en sus manos. Lo gastó en fiestas, en rameras, malgastó todo. Pero cuando lo había perdido todo, ya no tenía amigos, ya no tenía a nadie a su lado, porque el dinero se le había acabado. Volvió en sí y dijo: me volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tenme como uno de tus siervos. No se quedó tan solamente el arrepentimiento del hijo pródigo en un conocimiento acerca de su error, ni en un aspecto emocional, porque le dio dolor haber malgastado el dinero de su padre y haber ofendido a su padre, sino que dijo: me volveré a mi padre, me volveré a mi padre. Y fue a su padre y le dijo de esa manera: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tenme como uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos. Y ustedes saben qué hizo el padre: lo abrazó y lo besó, lo recibió. Esa es la actitud de Dios para con el pecador. Dios siempre recibe al pecador arrepentido. Él se volvió y Dios lo recibe con todo amor, porque aquel padre de la parábola representa el amor tierno y compasivo de ese Dios que no quiere que nos perdamos en el pecado. Y la parábola ilustra que ese padre iba hacia el camino de vez en vez para ver si su hijo regresaba. Mi hermano, Dios está actuando así
constantemente respecto a todo pecador. Dios está en el camino esperando que los pecadores se vuelvan a Él y sean salvos. El hijo pródigo aprovechó la oportunidad y se volvió a su padre. Eso es arrepentimiento, cambiar de dirección. Pero como les decía, el arrepentimiento debemos recordarlo en estos tres aspectos: confesión de pecado, confesar el pecado. Decía la Escritura con relación a esto: he pecado contra el cielo. O sea que el hijo pródigo confesó su pecado. He pecado contra ti, he pecado contra ti. Había una confesión ahí y una tristeza por el pecado. En segundo lugar, el hijo pródigo se separó del pecado. Ya no quiso seguir allí. No le iba bien, ya estaba arrepentido. Me volveré a mi padre. Abandonó su vida de pecado, su vida de maldad, se volvió a su padre. Como dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice Proverbios 28:13. También dice la Escritura: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Hay que dejar, Isaías 55:7, hay que abandonar el pecado. Y por último, debemos volver a Dios. Deje el impío su pecado y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Y este era el mensaje de Juan el Bautista. Todo hombre debía arrepentirse de toda mala actitud para con Dios y sus semejantes, porque los 10 mandamientos se resumen en 2 grandes mandamientos: amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu energía, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan lo que quería era que los hombres se arrepintieran de haber ofendido la ley de Dios, la ley que Dios estableció para traernos felicidad y armonía, unidad. Todo hombre debía reconocer su vacío de Dios y llenarla con la presencia de Dios. Todo hombre debía arrepentirse de sus torceduras morales, de sus asperezas de carácter, para recibir a Cristo. Y Juan quería decirles a todos que debían preparar sus corazones para recibir al Hijo de Dios, para recibir a Cristo en el corazón. Y ahí hay un dato muy interesante aquí, que hasta Juan se sintió indigno de tener relación con Cristo por su pecado, por su maldad. Hasta Juan reconoció que era un ser indigno. Y esto nos lleva a nuestro cuarto encabezado. Juan era un hombre que se sentía menos digno que un siervo. Los versículos 26 al 27. Juan dijo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El mensajero de Dios era un siervo no digno, no se sentía digno de desatar las correas del calzado del Hijo de Dios. Era la costumbre de todos los siervos a cada visitante lavarle los pies y desatarle las sandalias. Y lo que está diciendo Juan aquí: yo no soy digno de hacer eso que hacen los siervos. Yo me siento más indigno que los siervos con relación a Cristo. Y esto me hace pensar de las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo: palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo no soy digno de ser hijo de Dios. Yo no soy digno de ser un creyente porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero mira, mi hermano, no hay persona más cerca de la gracia de Dios que aquel que reconoce que es un pecador. No hay persona más cerca de la salvación de aquella persona que se encuentra perdida y clama por un Salvador. Y si tú clamas, no importa tu condición,
Eres un candidato digno, importante, selecto para el reino de Dios, porque reconoces tu pecado y reconoces al Salvador del mundo. Y dice la Escritura, el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Así que el Señor está con sus brazos abiertos, esperando por ti y por mí. Y mira lo que dice Cristo: yo no he venido a llamar justos, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Lo que Dios quiere en Cristo Jesús es que los pecadores se arrepientan de sus pecados, se vuelvan de su maldad al Dios vivo y puedan ser salvos. A pesar de Juan reconocer su indignidad, Juan fue un hombre lleno de inteligencia para reconocer que donde único él tenía verdadera felicidad, donde único él podía ser un hombre feliz, era en los brazos de su Salvador. Y Juan fue conocido como un hombre que le dio lustre a un lugar llamado Betábara. Y esto nos lleva a nuestro quinto encabezado. Juan fue un hombre que llevó honor a un lugar por llamar a los hombres a la fe y al arrepentimiento. Allí se conocía el ministerio de Juan el Bautista en Betábara. Dice el versículo 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y esto nos ayuda a reflexionar que un siervo de Dios llena de lustre y honor un lugar, cualquiera que sea, porque es un hijo de Dios, porque es la sal de la tierra, porque es la luz del mundo, y que Dios lo ha colocado allí para darle importancia, sabor y lustre, y para llamar a los hombres a la fe a través de la conducta de ese creyente. El testimonio de Juan el Bautista nos desafía a examinar nuestra propia relación con Cristo y nuestro papel en su misión. Cristo ha llegado aquí. Cristo está aquí. El Dios encarnado se ha hecho visible para nosotros. Debemos volvernos a Él en arrepentimiento y fe. No debemos estar desapercibidos. No debemos perder la oportunidad de ser salvos. Él está aquí. Él está esperando por ti. Ven a sus pies en arrepentimiento. Confiesa tu pecado. Confiesa que has pecado contra Dios. Siente tristeza y agobio por el peso de la culpa. Vuélvete a Dios y Él tendrá de ti misericordia. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos sacar de este pasaje bíblico? Primero, debemos vivir conscientes como Juan de quiénes somos en este mundo. ¿Qué somos en este mundo? Somos sal. Debemos dar sabor y preservar a este mundo de mayor corrupción. Donde esté un creyente presente, se debe notar la diferencia entre la luz y las tinieblas, porque también somos luz. Aparte de ser sal, como dice la Escritura en Mateo 5, 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si no hay distinción entre tú y los incrédulos, es como si esa sal perdiera su salinidad y ya no sirviera para nada, porque no está fungiendo la función que debiera realizar, que es dar sabor y preservar al mundo de mayor corrupción. Si hablas como el mundo, si piensas como el mundo, si vas a los lugares inapropiados que va al mundo, no hay distinción, mi hermano, entre las personas del mundo y tú.
Si compartes de todas sus suciedades, no hay diferencia, te estás mezclando con ellos. Y dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay del mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Somos luz, dice Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo el mundo veía a Juan. Juan estaba en un lugar público, visible. Todo el mundo veía que Juan era la sal, era la luz. Todo el mundo se daba cuenta la diferencia que había entre Juan y el resto de los hombres. En segundo lugar, como aplicación práctica, debemos vivir conscientes como Juan de que somos la voz que la gente debe escuchar. Tú y yo somos la voz que la gente debe escuchar, porque somos predicadores de Dios. ¿Qué dice la Escritura en Marcos 16:15? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mi hermano, no calles, habla, predica, porque has sido llamado. Tú y yo hemos sido llamados para predicar la palabra de Dios. Somos la voz que la gente del mundo debe escuchar, porque somos también embajadores. Dice Pablo en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es como si Dios a través de ti, a través de tu predicación, estuviese diciéndole a los hombres, reconciliados con Dios. Como un día tú fuiste reconciliado con Dios, debes decirle a las gentes del mundo, reconciliados con Dios. Pongámonos a cuenta con Dios. Arreglemos nuestras deficiencias y problemas con Dios. En tercer lugar, debemos vivir conscientes como Juan, que el arrepentimiento no es una opción, mi hermano. El arrepentimiento no es una opción para ser salvo. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento debe ser aceptado, debe ser evidenciado a través de nuestro modo de vivir. De lo contrario, no podremos entrar en el reino de Dios. Esta es la condición que Dios pone. En Mateo 3:8 dice Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hay que evidenciar que en verdad nos hemos vuelto a Dios, que en verdad hemos cambiado de dirección. Y en cuarto lugar, debemos vivir conscientes como Juan, que somos siervos de Cristo. Y debemos servirnos los unos a los otros. No se puede ser miembro de una iglesia local y estar desconectado del resto de los hermanos. Juan el Bautista servía a sus hermanos, ministraba la palabra de Dios a sus hermanos. Y el llamado en el evangelio es precisamente eso, que nos sirvamos los unos a los otros. Pero ¿cómo yo puedo servir a mi hermano si yo no me percibo como un siervo? Me percibo como una persona tan importante que le cuesta trabajo bajar su cerviz para lavar los pies de sus hermanos o para suplir las necesidades de su hermano. Dice Romanos 12:5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Debemos servirnos los unos a los otros. También dice la Escritura que debemos compartir con el que padece necesidad. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y primera de Juan 3, del 17 al 18,
Dice Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Este es el evangelio, mi hermano. El evangelio se hace visible a través de nuestro servicio a nuestros hermanos. También debemos congregarnos para perseverar. Dice Hechos 2, versículo 43, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ser parte del cuerpo de Cristo es compartir, es recibir y dar. Y esa es la comunión de la cual la Biblia nos habla. Pero también debemos aceptarnos y recibirnos como Cristo nos aceptó y recibió. Ahora imagínate cómo tú y yo fuimos recibidos el día en que Cristo nos recibió. ¿En qué estado estábamos cuando Cristo nos recibió? Con muchos problemas, con muchas situaciones. Sin embargo, Cristo nos recibió como el Padre al Hijo pródigo nos abrazó y nos besó a pesar de nuestra condición. El Hijo pródigo olía a cerdo. ¿Sabían ustedes eso? No tenía un olor agradable. Por eso el Padre le dijo, quiten esa ropa y pongan vestido nuevo. Pusieron vestido nuevo en él. Los calzados estaban llenos de fango, llenos de estiércol de cerdo. Olía mal. En esa condición el Padre lo aceptó y dijo, cambien sus calzados. Mi hermano, y aquí aprendemos que Dios nos acepta tal y como somos, pero no nos deja tal y cual somos, nos transforma y nos cambia. Así que ven a los pies de Cristo en cualquier situación. Imagínate cuando tú y yo fuimos recibidos y en qué condición fuimos recibidos. Y mira ahora el mensaje en Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Fuiste recibido en esa condición? Recibe a otro en la misma condición en que Cristo te encontró. Con la misma suciedad, con los mismos problemas. Abraza a tu hermano, abraza a esa alma por la cual Cristo murió. Y el Espíritu Santo va a cambiar sus vestidos. Y el Espíritu Santo va a poner el perfume de Dios en él. Va a oler bien. Su vida va a ser transformada. Pero somos llamados como iglesia a recibirnos los unos a los otros, independientemente de la situación y los pecados que tengamos. Porque así nos recibió Cristo. Debemos también sobrellevar las cargas de los hermanos. Hay hermanos cargados, tristes, golpeados por las tentaciones, golpeados por este mundo. Hay hermanos en necesidad y debemos nosotros tener compasión de ellos. Dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros. Juan el Bautista nos ayuda a entender la necesidad que tenemos nosotros de enderezar todo lo que en nosotros está torcido, todos los conceptos torcidos que tenemos, que traemos del mundo. Yo vivo para mí, yo me concentro en mí, me interesan mis asuntos, pero no me interesan los asuntos de los demás. Es una torcedura moral. Todo ese concepto de que todo tiene que ser para mí, de que me tienen que alabar, me tienen que reconocer, esa es una torcedura moral. Venga a los pies de Cristo, arrepintiéndote de esa mala conducta y dile, Señor, quítame orgullo,
Quita mi vanidad, quita mi soberbia. Yo no soy más importante que este otro pecador. Yo soy pecador igual que él. Necesito de tu gracia y de tu perdón. No subestimes a nadie. Sea un hombre de Dios compasivo, misericordioso. Y mientras llama a los hombres al arrepentimiento, da fruto tú de arrepentimiento. Hoy podemos decirle, Señor, que todo monte y collado que hay en mí sea bajado. Que toda torcedura moral que hay en mí sea enderezada. Que toda aspereza en el carácter, la manera en que respondo a mi cónyuge o la manera en que trato a mi semejante, que todo eso sea allanado en el nombre de Jesucristo. Y podamos siempre estar conscientes de que la gracia de Dios nos ha alcanzado y debemos tratar a los demás con esa misma gracia con la que fuimos alcanzados. Mi hermano, Dios está pidiendo de ti arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de arrepentimiento. Tú y yo sabemos de qué tenemos que arrepentirnos. Yo no conozco tu realidad, yo no conozco tu situación, pero tú sí la conoces. Nadie mejor que el hombre, que el Espíritu que está en el hombre para saber lo que hay en el hombre. Y el Espíritu Santo te está llamando a ti, mi hermano, al arrepentimiento. El arrepentimiento no se queda en un concepto intelectual o emocional. El arrepentimiento es un acto voluntario de volverse del pecado a Dios. Y Dios te está llamando, vuélvete de esa condición en la que tú estás para que entres al reino de Dios y disfrutes de los goces de ese reino. Las cosas que pensaba, ya no las pienso más. Las cosas que sentía estando allá, ya no las siento más. Las cosas que yo hacía en el mundo, ya no las hago más. Los lugares que yo visitaba en el mundo, ya no los visito más. Porque Cristo mora en mí. Porque he recibido a Cristo en mi corazón. Porque me he arrepentido de mis pecados y me he vuelto a Él para que Él tenga de mi misericordia. Y el Espíritu Santo te está llamando a través del testimonio de Juan el Bautista, a través de su predicación, a través de su bautismo de arrepentimiento, para que deje la maldad, dejes el pecado y te vuelva a Dios para que Él tenga de ti misericordia. Él no te va a rechazar. Dice la Escritura, Juan dice, hijitos, os ruego que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo. Él nos perdona, Él nos cambia, Él nos transforma. Ven, mi hermano, ven, mi amigo, tal como tú estás, arregla tus cuentas con el Señor. Deja la doble moral, la doble vida, dice el Señor. El que conmigo no recoge desparrama, y el que no es conmigo contra mí es. Malo, deja la maldad, y si no puedes dejar la maldad, ríndete a los pies de Cristo y Él lo hará por ti. Él lo hará, Él lo va a hacer con la ayuda de Dios. Después que Juan fue encarcelado, dice Marcos 1 del 14 al 15, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía a todos: el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hoy es el día aceptable. Tú estás escuchando el evangelio. Ríndete a los pies del Señor. Ahora mismo. Ríndete, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Que Dios les bendiga.